La Constitució aprovada el 1978 preveia, en principi, dues vies d'accés a les autonomies. Una de ràpida per les històriques, Catalunya, el País Basc i Galícia, i una altra de més lenta per la resta, amb un període de 5 anys per arribar a l'autonomia plena. Però no tothom estava d'acord amb aquest accés lent i es va crear una altra via, la de l'article 151. Dos vías, la rápida para solo las históricas y una lenta, 5 años para llegar a la plena autonomía. Pero no todos estaban de acuerdo y surge el artículo 151. ¿Qué es el artículo 151? Obtuve de Adolfo Suárez que hubiera comunidades que si se sometían a un procedimiento muy duro y rígido, distinto de las históricas, pudieran tener desde el principio, pudieran tener una autonomía tan fuerte como las históricas. Conseguí el 151. Lo redactamos una tarde en mi casa de Madrid, Miguel Herrero de Miñón y yo. Ya lo han visto. Si las comunidades se sometían a un procedimiento muy duro y rígido, tendrían los mismos privilegios que las históricas. Se intentó así dar respuesta a un malestar legítimo a través de un artículo de la Constitución, el 151. Lo redactamos en una tarde. ¡Qué celeridad!, ¿verdad? Igualito que ahora, que desde el 2010 una gran parte de la población catalana expresa su malestar y no hay, ni se la espera, ninguna respuesta política. Antes, cuando la legalidad no se ajustaba a la legitimidad y la gente se quejaba, se encontraba la manera de solucionarlo, por mucha ley que existiera. Ante la disconformidad de una parte de los afectados, se les dio una respuesta política y se hizo un artículo en una tarde, lo que demuestra que para cambiar o adaptar leyes solo es necesaria una cosa: voluntad. Paral·lelament a la Constitució, els parlamentaris catalans, com els bascos i els gallecs, van redactar l'Estatut d'Autonomia. Bascos i navarresos aconseguirien el concert econòmic. En el cas català, la proposta de concert no va arribar ni a Madrid. El concert econòmic, a Sau, a la Comissió dels 20, només el va demanar el senyor Macià Lavedra, representant de Convergència Democràtica de Catalunya, davant d'una negativa total de tots els altres partits, encapçalats pel senyor Eduardo Martín, del PSC. Aquesta burgesia catalana té poc poder polític, està complexada, té por al poder central i, en definitiva, té molts actius però també té passius. El concierto económico. Fijaros que antes habíamos visto que los vascos no se implicaron en absoluto en la Constitución. Su régimen económico es diferente al resto de las comunidades. Ellos se lo quedan todo y después solo pagan por sus servicios. Es decir, negocian de tú a tú con el Estado español. Todas las otras comunidades no. Las otras dan todo y reciben una vez se aplica el fondo de suficiencia. Me gustaría preguntar por qué los políticos catalanes no quisieron el concierto económico. Es que no lo puedo entender. Solo lo pidió una persona de Convergència i Unió, Macià i Alavedra. ¿Y Esquerra? ¿Y el PSUC? ¿Y el PSC? Esto que dice de la burguesía catalana es demoledor, para que después nos digan que el movimiento independentista nace de la burguesía catalana. De la Comissió dels 20 n'hi havia dos que mai pràcticament van ser a Sau, que eren a Madrid, que eren Jordi Soler i el Miquel Roca Junyent, que eren ponents constitucionals. Estaven fent la Constitució. I quan nosaltres fèiem l'Estatut i volíem posar, no sé, competències exclusives en les carreteres X, això s'ho queda a l'Estat. La Constitució va dient el que és de competència pròpia de l'Estat, del que és competència de la Generalitat, o d'allò que és compartit. Jo faig les lleis i tu les desenvolupes amb normes determinades. Como dice Sobraqués, el Estatuto de Autonomía se hizo a la par con la Constitución para no suplantar competencias. Fijaros de nuevo la lealtad de los políticos catalanes a dar prioridad a la Constitución que al propio Estatuto catalán. Un cop aprovats els Estatuts d'Autonomia de Catalunya i el País Basc, el govern de Suárez es va plantejar refrenar el procés autonòmic. Quan vam aprovar la matinada del dia 7 o així d'agost, devia ser la matinada del 7 d'agost més o menys, o el 8, allà a la Moncloa, a l'Estatut d'Autonomia de l'any 79, el Pérez Llorca, que era el que dirigia la representació del govern, ens va dir:
Escoltin, hem fet l'Estatut Basc i l'Estatut Català. S'ha acabat, ja no n'hi ha cap més d'Estatut. I llavors, dirigint-se a en Joan Reventós, li diu, ja he parlat amb els socialistes i vostè ja ho sap, que ara no farem cap més d'Estatut. No? Y hemos contentado a los catalanes y a los vascos. Se acabó. Es suficiente. Queda claro, ¿verdad? La posición. Felipe González yo creo que pensó al inicio, y Guerra, sobre todo Guerra, que es con quien más se ha hablado de este asunto, que las autonomías debían de haberse reducido a dos. Las que, en fin, las más consolidadas, las históricas, pero dos. El País Vasco y Cataluña. Pero claro, luego le surgen dentro de su propia familia, concretamente en Andalucía, todo un movimiento autonomista, emulador, anticatalán, porque hay que decirlo todo bien claro, y muy fuerte. Vaya, vaya. Felipe y Guerra solo querían dos. ¿Por qué? Algún día deberían explicarnos por qué solo querían dos. Pero es que lo que dice Leguina, le surgió a Felipe un movimiento en Andalucía de su familia socialista anticatalán, anticatalán. Es decir, claramente catalanofobia. Admite Leguina que existe esta catalanofobia. ¿Pero qué habíamos hecho nosotros, los catalanes, para que surgiera toda esta catalanofobia? El PSOE andalús, encapçalat pel president de la Junta Preautonòmica, Rafael Escuredo, va decidir reclamar l'accés a l'autonomia per la via ràpida, la de l'article 151, la que havia propulsat el ministre andalús Clavero Arévalo. Yo recuerdo que yo hablé y hizo fortuna la frase que decía: no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Lo que estaba en juego al final era si se iba a construir un Estado autonómico con un norte políticamente fuerte, con una dosis de autogobierno políticas y económicamente fuerte, y el resto, ¿no?, pues quedaría desvertebrado, ¿no?, de la España invertebrada que habla Ortega. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. La España invertebrada. Es decir, los catalanes no hicimos nada. Es el miedo de los otros, el miedo a ser menos que los catalanes y que los vascos. Lo que denota, una vez más, que no entiendo, este sentimiento de inferioridad. Que se enfadan cuando lo dices, pero es que va apareciendo todo el rato. Y permítanme poner un ejemplo para que lo entiendan. A mí no me da miedo que Cataluña sea un Estado independiente. ¿Por qué? Porque creo en mis propias posibilidades. Quizás no entraríamos en la Unión Europea al principio y se debería negociar, si es pactado con España, una deuda. Pero es que sé que saldré adelante. Aquí lo que decimos es: mansurtiré. Muchos pueden decir: eso es arrogancia o prepotencia. No, señores, es cuestión de mentalidad. Si pongamos por caso, a mí me dicen que todo el sur de España se une, nunca pensaría que es una amenaza para mí. Nunca. Porque creo en mis propias posibilidades. Lo que pensaría es: ostras, qué bien, mejor para ellos porque crecerán más, serán más fuertes. Nunca pensaré: si ellos son más fuertes, yo acabaré siendo anulado, claro. Al contrario, pensaré: qué bien, seremos más fuertes los dos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es que ni llego a plantearme el ser menos. ¿Menos de qué? ¿De qué? Pero el no menos que ellos ahora se ha convertido en a por ellos. Ja va començar a veure allò del no menos que ellos. Ellos sempre vol dir els catalans, no vol dir els bascos. Els bascos els tenen a part, no? Els tenen a part. I els bascos tenen, en cert sentit, hauríem de dir, la intel·ligència de que això d'Espanya ja s'ho faran, no? Pujol lo dice claro. Se refieren a los catalanes, no a los vascos. Los vascos los tienen aparte. Y los vascos tienen la inteligencia de dejar España a un lado. Claro, ellos tienen su concierto económico y dicen: pues vosotros ya os apañaréis. Nosaltres, en canvi, volem arreglar Espanya. I aleshores, esclar, això és un problema, perquè gràcies a voler arreglar Espanya hem fet grans serveis a Espanya i amb molta lleialtat. Però, en canvi, esclar, com que volem arreglar Espanya, volem arreglar a la nostra manera, per tant volem canviar coses, i els espanyols, la gran majoria dels espanyols, ja estan bé cal com estan. Y claro, nosotros los catalanes lo que queremos es cambiar el sistema, cambiar España. Pero es que la mayoría de españoles ya están bien como están.
No quieren cambiar nada. Aconseguir l'autonomia per la via ràpida implicava la celebració d'un referèndum a Andalusia. Cada província s'havia de pronunciar per majoria absoluta a favor d'aquest accés ràpid. Però el govern de Suárez no volia que se celebrés el referèndum. El govern creia que un accés generalitzat de les regions a l'autonomia per la via de l'article 151 significaria la celebració de referèndums i d'eleccions cada 20 dies durant 4 anys. El govern volia la via lenta i el ministre Clavero Arévalo va dimitir. Yo le pedí audiencia a Suárez y dimití. Él me dijo entonces que él quería quitarme de la campaña aquí. Y me dijo, se te puede nombrar embajador en algún sitio. Y dije, no, yo ahora tengo que estar en Andalucía, te lo agradezco mucho, pero yo tengo que seguir en Andalucía. Ole, ole, ole y ole el ministro. Y no lo digo con actitud burlesca, sino que lo digo ole por su coherencia. El compromiso de este señor con su tierra es admirable, admirable. Fijaros que antes ofrecían embajadas por los servicios prestados. Ahora ofrecen el Senado. Però el referèndum es va haver de celebrar. El govern de Suárez va demanar l'abstenció o el vot en blanc i hi va posar totes les traves possibles. La propia pregunta del referéndum, redactada de una forma alambicada, yo creo que a buena parte de la ciudadanía andaluza le pareció una especie de insulto. No obstante, de nuevo Suárez tenía miedo a otro referéndum e hizo todo lo posible para boicotearlo. Cuando yo voy a votar, pues resulta que yo fui acompañado de mi mujer y de mi hija pequeña, que tenía 7 años, ¿no? Entonces mi hija sí estaba en el censo, pero yo no. Y entonces aquello era verdaderamente un censo errático. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades. Dice que fue a votar el referéndum con su hija y su familia y no aparecía en el censo. Pues mira, qué suerte tuvo de poder votar solo con estas irregularidades, porque nosotros tuvimos que hacer un referéndum sabiendo que podían venir a palearnos en cualquier momento y era un gran riesgo ir con nuestros hijos o nuestras hijas. Aunque desgraciadamente las imágenes y la preocupación de los niños de saber que muchos de sus padres estaven allí en los colegios, no se la pudimos evitar. Aquell 28 de febrer, la participació va ser molt alta, però el referèndum es va perdre. El sí va guanyar a totes les províncies andaluses tret d'Almeria i la llei marcava que s'havia de guanyar a totes. Para conseguir la vía rápida en Andalucía se debía ganar en todas las provincias y por mayoría absoluta. Muy importante este dato, porque la ley decía que se debía ganar en todas. No ganaron en todas. Si seguimos la ley a rajatabla como se pide en estos momentos sobre los presos, sobre los exiliados, sobre el propio Parlamento catalán, Andalucía debería haber esperado 5 años para ser una autonomía con plenos poderes. Eso es lo que decía la ley. De todas maneras, habíamos triunfado. Habíamos superado en participación a Cataluña y al País Vasco. Es gracioso oír lo de habíamos superado en participación a Cataluña y al País Vasco. De nuevo, el no menos que ellos, que es enfermizo. Porque hemos perdido, pero tenemos el consuelo de que hemos superado en participación a ellos. El PSOE, que ja havia començat una campanya molt dura contra Suárez, va decidir que s'havia de capgirar el resultat del referèndum. El Partido Socialista entonces era básicamente un partido andaluz. Quiere ganar Andalucía y bueno, para ganar Andalucía pues consideran oportuno levantar la bandera de que yo soy lo mismo que cualquiera. Y ahí nos montaron un conflicto a la UCD que la UCD yo creo que lo llevó mal. Yo creo que la UCD por al final ceder para no perder las elecciones acabó perdiendo 40 años las elecciones. O sea que... Lo que está diciendo es que Felipe fue un instigador por poner a los andaluces en contra de los catalanes y de los vascos. Pero, a ver, ¿qué no veían? No veían que Felipe lo que quería era gobernar y que para eso se hace lo que se tenga que hacer.
Señoras y señores diputados, Al maig i al setembre se celebren mocions de censura i confiança contra el president Suárez. El tema central és l'autonomia d'Andalusia. ¿Y Suárez? Suárez, ¿por qué creíais que quiso boicotear el referéndum? ¿Por qué creíais que no querían votaciones? Porque Felipe era del régimen, sí, pero al fin y al cabo era la oposición. Y si Andalucía se hacía fuerte, Suárez al final perdería. Lo de que se harían referéndums, votaciones, cada vez... son excusas, porque siempre es lo mismo, el control del poder. El problema es que la autonomía andaluza, con todas las dificultades que desde algunos puntos de vista se pudieran haber planteado, hubiera sido un magnífico ejemplo para demostrar ante el país, y ese es el problema, que el tratamiento no tenía por qué ser distinto para unas comunidades y para otras. A ver, ¿Felipe está diciendo que existe discriminación? Aquí cuando decimos esto, nos dicen que somos victimistas, ¿eh? Cuando decimos, oye, es que el Estatuto catalán del 2006 era igual que el del andaluz y el valenciano, nos dicen que siempre estamos con el victimismo. No obstante, Isidoro lo decía tan alegremente, insistía, decía, es una magnífica oportunidad para que todos seamos iguales. Y ahora no es una magnífica oportunidad para demostrar que no existe en Cataluña un A por ellos. Pero creo que aparte de que he citado al presidente de la Junta de Andalucía, que es andaluz... Que tiene y un personaje representativo de la UCD, ministro, pues me citó. Y yo pedí la palabra, presidente, por alusiones. Y subí a la tribuna. Mientras sea presidente de la Junta de Andalucía y esté apoyado por la mayoría de esa institución, sepa usted que Andalucía no irá nunca por el 144 y puestos a ir, estoy convencido que irá por el 151. Y aquello fue un poco quemar las naves, de decir, oiga, esta batalla no se va a descolgar por un problema de un censo en Almería, de ninguna de las maneras. A ver. El presidente de la Junta de Andalucía, presidente de la Junta de Andalucía, dice que no va a acatar la ley, el pacto constitucional, y lo dice en el Congreso de los Diputados. Está llamando a la desobediencia, a la rebelión, a la cárcel. Este señor está en la cárcel todavía, ¿verdad? Claro, si desobedecer las leyes se paga con la prisión, si no, que se lo digan a los que hace ya casi 2 años que están, este señor está todavía en la cárcel. Ustedes imaginen por un momento al presidente de Cataluña diciendo que nunca vamos a aceptar la resolución del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y me gustaría que quedara clara una cosa. No me quejo que Felipe, el ministro, el presidente de la Junta de Andalucía, los andaluces se quejaran. En absoluto, hicieron lo que tenían que hacer. Porque ellos consideraban que era un agravio comparativo. Y entiendo este malestar de los andaluces. Un malestar que Felipe, Isidoro, aprovechó no para decir a los andaluces, oye, tenemos derecho a decidir, somos como las otras, sino que dijo, ellos lo tienen todo y vosotros os vais a quedar sin nada. Felipe instigó a la envidia, que con el tiempo se ha convertido en odio. Los andaluces tenían razón de protestar. ¿Y cómo se arregló este malestar? No me quejo en absoluto de la hora... El problema d'Andalusia es va solucionar amb un acord entre UCD i PSOE. Andalusia accediria a l'autonomia per la via ràpida, sense necessitat de repetir el referèndum. Adolfo Suárez se rindió, por así decir, y le dijo a Felipe que el referéndum en Almería ya era una tontería hacerlo, que con una fórmula en la que los diputados y senadores de Almería pidieran todo el 151, se hacían 2 leyes que quedaba esto. Entre UCD y el PSOE, a mí me dijo Felipe, hay que buscar una solución a esto. Digo, oye, pues yo no sé, como no quieras que metamos votos falsos, pues no se me ocurre a mí ninguna solución. Y entonces me acuerdo que me dijo, tú es que eres un juridicista, estoy harto ya de estas consideraciones jurídicas tuyas siempre. Digo, pues oye, ¿qué lo vamos a hacer? Y entonces yo me quité de en medio y yo no sé ni lo que hicieron. Tothom va estar d'acord en dir, escolta, deixem-ho córrer, fem veure, tapem-nos els ulls, Almeria també ha guanyat, perquè si no, quin problema que tindrem, etc. ¿no? Y aquello fue un apaño, un arreglo político y una ley orgánica y lo aprobó el Congreso, el Parlamento y punto. Andalucía rompe ese esquema constitucional y a partir de ese momento
Ya no es posible establecer el criterio de que hay unas comunidades que van a disfrutar de menos poder político que otras, ¿no? Y de algún modo el principio que se establece es, oiga, hay 17 comensales a la mesa, hay 17 platos y se sirve usted a la carta. Perdona que me ría, pero es que no sé si es para reír o para llorar. Dicen que queremos una república bananera, una república catalana bananera, pero ustedes han oído esto. Se hizo un apaño, una ley orgánica, se aprobó en el Parlamento, en el Congreso y punto. Una cena, nos tapamos los ojos y ya está. Y Gregorio Peces Barba, un hombre de rigor, de principios, le dice, oye, pero Felipe, ¿qué quieres? ¿Que metamos votos falsos? Es que esto es un país de panderetas, señores. País de panderetas, ni rigor jurídico, ni nada de nada. Cuando os interesan, arreglan las cosas. Acuérdense, ¿qué decían? Un proceso muy estricto y rígido. Esto es un proceso estricto y rígido, una cena. Sírvanse ustedes a la carta, ¿eh? Venga, café para todos. 17 autonomies, 17 parlaments, 17 policies diferents. Escolta, tot això representa unes despeses a aquest ordre tan important que no sé si l'Estat ho podrà aguantar. A l'any 1980, quan comencen les transferències a les comunitats autònomes, l'administració central de l'Estat tenia la meitat de funcionaris dels que té en aquest moment. I ens diuen, escolti, la culpa és de vostès. Home, si vostès han traspassat més del 50% del pressupost i a sobre ara tenen el doble, m'han de dir, no, és que hi ha més mestres comunitats autònomes, és que hi ha més metges comunitats autònomes. No té gaire sentit, no té gaire sentit això d'aquí. Tarradellas lo dice, a ver, 17 autonomías, 17 parlamentos. Esto es un gasto enorme, que no sé si el Estado podrá soportarlo. ¿Quién lo va a soportar este gasto? Y Roca lo dice claro, el Estado tenía la mitad de funcionarios. ¿Y de dónde sale el sueldo de los funcionarios, diputaciones, parlamentos, ayuntamientos, policías? L'any següent, Catalunya va aprovar l'Estatut, va recuperar la Generalitat i va iniciar un camí cap a l'autogovern. Però amb el pas dels anys, les coses no van sortir ben bé com s'esperava. I des del 1714 han passat 3 segles, hi ha hagut innombrables viatges entre Barcelona i Madrid, innombrables intents d'aconseguir això que en diem l'encaix de Catalunya amb l'Estat, i l'únic que podem afegir-hi és una cosa tan òbvia com que les relacions entre Catalunya i Espanya estan en el seu moment més crític. Malauradament, penso que la realitat catalana, en tota la seva complexitat, no ha estat mai assumida de forma seriosa per als polítics, per la immensa majoria dels polítics espanyols i de la societat espanyola, que ha considerat Catalunya no com un element més d'una pluralitat hispànica, sinó com un problema dins d'una visió unitària espanyola. I penso que la persistència d'aquesta visió unitarista espanyola ha fet que la catalanitat sigui cada vegada, diguem-ne, estigui en una situació de més desencaix. Este señor da en el clavo. Cataluña está visto como un problema dentro de una visión unitaria española. Y eso lo que ha hecho es que los catalanes tengamos ese desafecto de decir, oye, es que aquí no encajamos para nada, pero para nada. Y cuando uno no encaja, pues lo mejor es tomar su propio camino. L'Estatut de 1932, el de Núria, durant la Segona República, ja va ser retallat. Ja el retallen i a Macià quan torna li diuen traïdor. Traïdor. El nostre, el de Sau, va ser retallat. El del 2006 ha estat retallat i a més portat al Constitucional. Per tant, aquesta constant del govern i dels partits espanyols republicans o democràtics, de dretes i d'esquerres, a retallar allò que fem a Catalunya, sembla que és una constant històrica. ¿Sobre qué lo dice? Esta constante de los gobiernos y partidos españoles republicanos, democráticos, monárquicos, de derechas, de izquierdas, de recortar todo lo que se hace en Cataluña, es una constante. Bien, ya han visto el engaño de la transición, de la Constitución, de las autonomías. Y siempre lo han hecho para lo mismo, para tenerlo todo atado y bien atado. La transición con los mismos del régimen.
y la Constitución a punta de pistola. Y claro, también han visto cómo se quisieron silenciar a las verdaderas izquierdas, que el pueblo no tuviera ni voz ni voto. Porque aunque votamos cada 4 años, cuando votamos nosotros perdemos nuestra soberanía. Es lo que es la democracia representativa. Y son los diputados, los elegidos, que teóricamente protegen los intereses de los ciudadanos. Pero es que ya han visto que no, que esto no es así. España no va a cambiar. Ya sea con república, con monarquía, con derechas, con izquierdas. Mientras la Constitución sea solo interpretada de una manera para proteger a los de siempre. Y además, jurídicamente, no hay nada que hacer. Un país serio no hace apaños. Un país serio escucha, dialoga y busca soluciones. Soluciones que no pasen por la violencia o por la represión. Muchas gracias.